Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 28 del libro de Hechos. Llegamos al final de este maravilloso libro. Sin duda, el recorrido, la experiencia ha sido única y nuestro crecimiento espiritual y el conocimiento intelectual han incrementado de una manera espléndida. Cada uno de nosotros hemos sido impactados con los hechos del Espíritu Santo. Y es que muchos declaran que así debía llamarse este libro. Sin embargo, los registros que encontramos eran de hombres como tú y como yo, que usados por el Espíritu de Dios hicieron grandes cosas. Fuimos testigos de cómo el Espíritu de Dios se derramó sobre los discípulos. También cómo miles de personas se convertían con la predicación de un hombre que antes había negado a Jesús. Vimos también algunas ideas teológicas que quedaron claras en nuestra mente, aclarando algunas confusiones con ciertos temas doctrinales. Y sobre todo, vimos la conversión de aquel que a partir de ahora se convertiría en el escritor por excelencia que enviaría cartas a diferentes iglesias. Hoy vemos ahora a Pablo, después del incidente en la embarcación, llegando a una isla. En ese lugar se desarrolló un evento interesante. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versos 1 al 3 del capítulo de hoy. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con singular humanidad. Encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío, y nos recibieron a todos. Cuando Pablo juntaba algunas ramas secas para echarlas al fuego, una víbora, oyendo del calor, se prendió en su mano. Imagínate esta escena. Mientras Pablo recoge ramas secas para continuar con la fogata, una serpiente se prendió de su mano. Todas las personas observaron aquel cuadro. Esperaban que Pablo en ese momento cayese muerto o que por lo menos su mano comenzara a inflamarse. Pero nada de esto ocurrió. La impresión fue tan grande sobre aquellos hombres que pensaron que Pablo era una persona diferente a los demás. Cómo había salido del mar, cómo el Señor lo había librado. Es más, algunos dijeron que tal vez era algún tipo de Dios y se asustaron por lo que habían visto. Sin embargo, esta experiencia nos deja algunas lecciones muy interesantes. Déjame compartirte al menos 4 de ellas. La primera, la llegada de Pablo a Malta no fue una coincidencia. Dios envía a sus hijos con un propósito especial. Donde quiera que te encuentres en este momento, aunque no te agrada el lugar, debes ser consciente que Dios te colocó allí con un propósito especial. Únicamente debes descubrirlo y también debes llevarlo a cabo. Una segunda lección es que la serpiente, el enemigo, el diablo, puede herirte, pero nunca va a acabar con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tu vida le pertenece a Dios. Puedes recibir una simple mordida del enemigo, de la serpiente, pero tu vida está resguardada en la presencia de Dios. Una tercera lección es que donde tú vas siempre habrán personas con necesidad. La Biblia registra que en ese lugar habían personas enfermos y fueron sanados por Pablo. Y esto realmente fue una bendición para aquellos aldeanos que en algún momento habían dado lo mejor para recibir a Pablo y a los tripulantes que habían llegado a la isla de Malta. Y una cuarta lección es que todo tiene su recompensa. El trato que Pablo dio a los aldeanos, ayudándoles a sanar a sus enfermos. Finalmente, después de 3 meses, ahora Pablo debía continuar con su viaje junto a los presos y todos los que estaban en la embarcación. Y dice la Biblia que los aldeanos, los que estaban en ese lugar, les proveyeron de todo lo necesario para el camino. Recuerda que todo tiene su recompensa. Y lo que un día tú siembras, eso vas a cosechar. Notemos ahora que finalmente Pablo se despide de esta gente de Malta y llega finalmente a Roma. Dice el versículo 16, al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo le permitieron vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Pablo era tratado de manera diferente, no solo porque era un hombre de Dios,
sino también porque las autoridades sabían perfectamente que este hombre estaba siendo juzgado de manera injusta. Por lo tanto, el trato era totalmente diferente. Ahora vemos aquí a Pablo llegando a Roma. ¿Qué crees tú que fue lo primero que Pablo hizo? Notemos lo que registran el versículo 22 y 23 de este capítulo. Pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, porque sabemos que en todas partes hablan contra esta secta, hablando de los cristianos. Habiendo señalado un día, vinieron en gran número a ver a Pablo a donde se hospedaba. Entonces, desde la mañana hasta la tarde, testificó del reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los profetas. Algunos se convencían de lo que Pablo decía, otros simplemente no creían. ¿Te diste cuenta? Después de pasar un momento difícil en el mar, después que la embarcación que Pablo estaba fue azotada por la tempestad, haber sido mordido por una serpiente, llegar a una isla lejana, Pablo perfectamente pudo haber desistido de la misión que Dios le había encomendado, pero no. Al llegar a Roma, lo primero que Pablo hizo fue predicar el evangelio una vez más. Esto nos habla del ímpetu y del amor que Pablo tenía para predicar el evangelio. Y es así como termina el libro de Hechos. Pablo predicando a los romanos. ¿Sabes? Para finalizar en esta hora, me gustaría que analicemos esta vida de Pablo, por lo menos este último capítulo del libro de Hechos. La esencia es que a pesar de las dificultades, aunque atravesemos por adversidades, por tempestades, aunque tengamos que enfrentar injusticias, vale la pena seguir predicando a Cristo Jesús. Pablo no perdía la oportunidad de hablar de ese Dios que lo había librado en muchas ocasiones. El versículo 22 llama la atención, porque los que estaban allí en Roma hicieron referencia a los cristianos llamándola una secta. Muchas gentes en muchos lugares hablaban de ellos. ¿Sabes por qué? Porque todos los que habían aceptado el cristianismo, todos los que eran parte del pueblo de Dios, se encargaban de propagar las verdades por todos lados. Por eso es que la fama de Jesús, de Dios, se extendía por todo lugar. ¿Qué estás haciendo con el mensaje que el Señor te ha confiado? ¿Estás predicándolo? ¿O estás simplemente justificando tu acción de no trabajar por las situaciones adversas que estás viviendo? No hay realmente una excusa, y Pablo nos lo demuestra. Así que hoy finalizamos este hermoso libro con un Pablo predicando. Y a partir de mañana comenzaremos una nueva aventura, la carta a los romanos. Y seguidamente las diferentes cartas que este hombre desde la prisión escribía a sus iglesias. Era un líder que se preocupaba por sus hermanos. Sin duda, será algo fascinante. Y te agradezco porque hasta aquí nos has acompañado. Y mañana esperemos que también te encuentres con nosotros. Me gustaría orar por ti, para que juntos continuemos llevando este evangelio a las personas que no lo conocen y que juntos sigamos creciendo también en el conocimiento de la palabra de Dios. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, porque durante 28 días hemos sido reavivados por tu palabra a través de la experiencia de la Iglesia Apostólica, sobre todo de la vida de Pablo. Ahora nos preparamos para comenzar a leer estas cartas maravillosas que Pablo escribió a diferentes iglesias. Queremos, al igual que Pablo, ser motivados por tu amor, ser impulsados por tu Espíritu Santo y seguir cumpliendo la obra que tú nos has encomendado. Te agradecemos por acompañarnos hasta este momento y te pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra impacte nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una vez más ser reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.